Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Prevenir nuestra salud, la mejor manera de cuidarnos nosotros mismos. En Frecuencia Abierta proponemos escuchar al doctor Roberto Crowley y saber de qué forma podemos elegir una vida saludable. Roberto Crowley, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás vos? Buen día. Bien, queriendo hablar contigo como cada martes de la prevención de nuestra salud. Hoy es un martes atípico, porque yo pensaba cuando preparé el tema, ¿no? En general, con el tema del COVID, yo no sé si vos pensás igual, Jorge, pero uno es como que no quiere escuchar hablar del COVID. No quiere saber de nada. Claro, es como que resulta antipático, porque nos dejó como, claro, fue una experiencia tremenda, ¿no? Nos dejó la marca. En Uruguay no lo vivieron tan terrible, pero bueno, en Argentina que fue una exclusión terrible. Bueno, en fin, cuestión que, pero lamentablemente tenemos que ocuparnos un poco. Y si vamos al título que dice debemos preocuparnos, sí, debemos preocuparnos en el sentido, la palabra preocuparse, digamos, yo la encaro, la interpreto bien diferente de angustiarse, ¿no? Una cosa es preocuparse. Cuando uno se preocupa, es como sería ocuparse antes, ¿no? Preocuparse. Entonces, lo que uno hace es, bueno, voy a salir de viaje. Uno, ¿qué hace? Se preocupa de que el coche esté en condiciones. Entonces, no sé, revisa las gomas, se fija el aceite, el agua, la nafta, los frenos, etcétera, etcétera. Que no es angustiarse. Entonces, ¿debemos preocuparnos? Sí. O sea, tenemos que ocuparnos de estar atentos. Entonces, ¿qué dice la Organización Panamericana de la Salud? El COVID-19 no es más una emergencia sanitaria, pero es un problema de salud establecido y persistente. Dos palabras interesantes. Establecido quiere decir que está entre nosotros y no se ha ido y no se va a ir. Y persistente, que va a seguir. En abril del 2023, que fue el último dato que pude conseguir, por ejemplo, hubo en el mundo, ¿no? En el mundo estoy hablando, 2,8 millones de casos nuevos. Estamos hablando, ahora lo decimos así con cierta tranquilidad, ¿por qué? Porque tenemos vacunas. Pero acuerden, cuando recién salió el COVID, Jorge, vos imaginate lo que son 2 millones, casi 3 millones de casos nuevos en un mes en el mundo, ¿no? Era terrible. Afortunadamente, se han aplicado vacunas. Hasta abril de 2023 se llevaban, digamos, dadas 13.300 millones de vacunas. 13.300 millones de vacunas. Bien. ¿Cómo tenemos que encarar el tema del COVID hoy? En Uruguay, como bien vos dijiste a la entrada del programa, en el pie del programa, la situación está relativamente tranquila, o sea, no tenemos que usar barbijo, no tenemos que excluirnos en nuestras casas, ni etcétera, etcétera. Sí deberíamos avisar a las autoridades sanitarias si tenemos un problema respiratorio que puede ser COVID. Por lo menos eso sería bueno, digamos. No es obligatorio, pero sería bueno para tener control de la situación. Hay que integrar la vacuna del COVID en los programas de vacunación a lo largo del curso de la vida, como nos vacunamos para otras cosas, ¿sí? Y es muy importante mantener la cobertura en los grupos de alta prioridad, que son los que hoy por hoy se sugiere que se vacunen cada 6 meses. Después vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a decir en cada caso cuándo conviene vacunarse, etcétera, etcétera, que es lo importante. Y acá, como ya te darás cuenta, Jorge, lo importante es la vacuna. O sea, ¿no nos tenemos que vacunar más? No, lamentablemente no es así. Sí nos tenemos que vacunar. Lo que pasa que según el grupo en el que estemos, tenemos que vacunarnos con refuerzos cada 6 meses, como venimos haciendo, o refuerzos anuales. Entonces,
Ahora, Y Roberto, esto es- Roberto, disculpa la interrupción, pero quiero parar. No, dime. Porque si no, después tengo que volver para atrás en la conversación. Primero, saber si la Organización Panamericana de Salud informa también sobre si en algunos países del mundo se sigue con rutina vacunando. Eso por un lado. Y específicamente, aquí en Uruguay, por lo que te entendí en este último comentario, hablas como de un refuerzo anual. ¿Es así? Sí, en determinado grupo hay que dar un refuerzo anual y en otros grupos cada 6 meses, que ahora vamos a especificar en quiénes hay que hacer tal cosa. Esta es la recomendación de salud pública. Ahora, ¿qué sucede? Es una recomendación. Hay mucha gente que no se está vacunando porque piensa que el COVID ya pasó, digamos. Y la verdad es que no es así. Pasó la gravedad de la situación, pasó la gravedad de la gente que se nos ha muerto, como vos bien dijiste al inicio del programa, desgraciadamente, pero el COVID está instalado, el COVID no se fue. Es como, vamos a decir, la gripe o como tantas otras enfermedades para las cuales nos tenemos que vacunar, ¿sí? Y esto es importante, independientemente de la cantidad de dosis anteriores. O sea, no Bien. corre más esto de, yo tengo la 4ª dosis, por caso, ¿no? Uh-huh. Pero la 4ª dosis la tengo hace un año y soy mayor de 50 años y tengo diabetes. Vacúnese. Se tiene que vacunar. Está desprotegido. Bien, Entonces, y Roberto, y el tema de que las vacunas de alguna forma iban perdiendo vigencia, digo las vacunas nuevas, ¿no? Las vacunas no se aplicaron. Sí. Porque salían nuevas vacunas, porque en definitiva el virus iba mutando y también había que ir de alguna forma adecuando las nuevas versiones, digamos, de la vacuna de acuerdo a esas mutaciones. Eso significa que si la persona que te está escuchando quiere irse a dar un refuerzo, por llamarlo de alguna manera, ¿puede estarse asegurando de que se le está dando realmente la versión actual de la vacuna? Mira, todas las vacunas han demostrado ser efectivas contra las variantes hasta ahora. Sí. Por supuesto que las vacunas también se han ido ayornando, se han ido modificando Sí. en base justamente a la cepa dominante. Uh-huh. Lo que pasa es que, no está tan en el corre ve y dile de todos los días, porque como nos pasó a todos, que es como que no queríamos ni oír hablar del Sí, COVID. sí. Pero la realidad es que las vacunas se están actualizando constantemente, por un lado, y también hay un medicamento de un laboratorio multinacional que todavía no está, aprobado para la venta, pero que pareciera ser también muy efectivo. Pero por ahora lo que hay que hacer es vacunarse cuando corresponda. Por dato, en Argentina hay 10 millones de personas que están sin refuerzo, de grupo de riesgo. Estamos hablando de gente que tiene que estar vacunada y no está vacunada. A pesar de que la vacuna es vos podés sacar turno o podés ir directamente. O sea que es fácil vacunarse, ¿no? No hay dificultad. Y acá en Uruguay, ¿cuál es el perfil de quienes tienen que vacunarse? Ya te digo, cada 6 meses, más de 50 años, inmunocomprometidos de alguna naturaleza, porque estén con quimioterapia, por distintas razones, porque tengan una enfermedad inmunológica, y las embarazadas. Esa gente debería vacunarse, sí o sí, cada 6 meses. De 6 meses en 6 meses. O sea, se tiene que vacunar 2 veces por año. 2 veces por año. Exactamente. ¿Quiénes tienen que vacunarse con el refuerzo anual? Aquellos que lleven más de 6 meses la última dosis. Suponte que yo tuviera 40 años, me apliqué la última dosis hace 8 meses, y entonces me toca darla a los 12 meses. O sea, al año cumplido de la dosis última. Dosis. Uh-huh. En ese caso, o sea, personas de menos de 50 años, con enfermedades crónicas u obesidad. Ahora, ¿quién más? Personal de salud. ¿Por qué? Porque el personal de salud, primero, está en contacto con
mucho más fácilmente, digamos, con gente que le puede contagiar COVID, por un lado. Por otro lado, es personal esencial. Las personas que están en contacto con gente, digamos, vulnerable. O sea, si yo trabajo, yo no soy médico, pero soy mucama de un centro que hace, por ejemplo, hemodiálisis con gente que está inmunodeprimida, o de una sala donde se hace quimioterapia con gente debo vacunarme porque puedo no sufrir la enfermedad, pero ser vector. No debo correr el riesgo de llevar la enfermedad, ¿sí? Bien. Entonces, ¿y quiénes tienen que darse el refuerzo anal sí o sí? Aquellos de menos de 50 años que no tengan ninguna comorbilidad. No tienen nada. Gente sana de menos de 50 años debe dárselo. Respecto de los niños, hay que hablar con los pediatras. Porque el caso de los niños es diferente. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está madurando, digamos. Entonces hay que hablar siempre consultar con el pediatra. Roberto, en este momento déjame hacerte un comentario. Me pongo en el lugar de cualquier usuario, ¿no? De cualquier servicio público o privado. Va al hospital o va al sanatorio y allí no es obligatorio utilizar el barbijo, es opcional por iniciativa de la propia persona. Es opcional. Parece contradictorio. A ver, en realidad no es tan contradictorio porque, digamos, no hay ninguna, hoy que no estamos en pandemia y que no estamos en emergencia sanitaria, en realidad, uno puede hacerlo por responsabilidad personal, ¿no? Uno dice, salgamos del COVID para despersonalizarlo. Suponte que estás, entre comillas, resfriado, engripado, lo que sea, ¿sí? Y vos vas a la radio, donde estás en contacto con otra gente, y no solamente te lavas frecuentemente las manos, sino que además, por una cuestión de responsabilidad tuya, usás barbijo. Está bien. Tiene que ver con la responsabilidad personal. ¿Estás obligado sanitariamente? No. Hoy no. Hoy no estás obligado sanitariamente. Pero es una cuestión de responsabilidad personal. Pero Roberto, se supone que una persona que tiene síntomas que pueden ser COVID, al primer lugar que va es el hospital o el sanatorio. Bueno, si yo tengo síntomas voy con un barbijo. Claro, obviamente, porque no sé si tengo COVID, si tengo resfrío o lo que tengo. Claro, está bien, está perfecto. Bien, ¿y a quién puede perjudicar o le puede hacer mal ponerse un barbijo antes de entrar a un centro de salud? A nadie. ¿A nadie? A nadie, absolutamente. Por eso me llama la atención de que no sea condición para acceder a cualquier centro de salud ponerse un barbijo. En definitiva, sumamos todos y no resta nadie, me parece. No, eso es una realidad total. Por eso digo, es una cuestión de responsabilidad personal en este momento, ¿no? Qué sé yo, no sé. Nosotros nos asombrábamos hace, 15 o 20 años atrás cuando veíamos que en Japón, por ejemplo, la gente cuando tienen más mínimos síntomas respiratorios se pone un barbijo. Y no estamos hablando, no existía el COVID. Eso tiene que ver con una cultura de responsabilidad que nosotros no somos tan responsables, me parece. Pero bueno, entonces, recapitulando un poco, el COVID no estamos en emergencia, pero sigue siendo una amenaza. Y quiero hacer una pequeña mención muy, me parece a mí importante, como médico. Le acaban de dar, el 2 de octubre, el Nobel de Medicina a 2 investigadores que comenzaron hace décadas a investigar las vacunas de lo que se llaman ARN, que permitieron el rápido desarrollo de las vacunas del COVID, que nos salvaron la vida a muchos, que son la doctora Katalin Karikó y el doctor Drew Weissman, a quienes acaban de otorgarles el premio Nobel por esta técnica de ARN para desarrollar vacunas. Y es muy interesante, no me voy a extender porque no tenemos tiempo, pero él comentaba, sobre todo el doctor Weissman, que él hace, décadas que venía pidiendo fondos a distintos estamentos privados y públicos para sus investigaciones, y que normalmente el 90% o 95% de las veces o no le contestaban o le decían que eso no era de ningún interés.
valga la aclaración para a veces, no sé, nuestros burócratas, ¿no? Que tratan la ciencia básica como no importante, y fíjate vos la cantidad de vidas que se salvaron y las que a lo mejor se pudieran haber salvado si esa técnica ya hubiera estado a punto. Bueno, en fin, no a llorar sobre la leche derramada, pero sí darle valor a estos dos investigadores, además del reconocimiento, por supuesto, enorme del premio Nobel, ¿no? Entonces, si te parece, Jorge, hacemos una breve recapitulación de quién se tiene que vacunar y cómo. Dale. Ok, entonces, cada 6 meses, sí o sí, cada 6 meses. 50 años o más. ¿Por qué 50 años solo? Porque a medida que envejecemos, digamos, nuestro sistema inmunitario se debilita. Entonces somos más propensos a tener enfermedad grave. Por eso nos tenemos que vacunar. Si cualquier inmuno comprometido, por la razón que fuere, y las embarazadas por la misma razón, porque la embarazada también, desde algún lugar, es una inmunodeprimida. Desde algún lugar, es que no nos podemos ampliar en la columna, ¿sí? Bien. Aquellos que se han dado la vacuna hace 6 meses o más, pero tienen menos de 50 años, pero tienen enfermedades crónicas, obesidad, hipertensión, diabetes, personal de salud y personal de geriátricos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esa gente hoy por hoy, esta situación pudiese cambiar, es anual. Es anual. Reitero, esta situación, esto está en constante vigilancia epidemiológica. Esto pudiera pasar que, no sé, Dios no lo quiera, ¿no? Obviamente, que en algún momento digan, no, esa gente tiene que volver a la vacunación cada 6. Esa gente tiene que vacunarse una vez al año. Y también el refuerzo anual para las personas de menos de 50 años, pero sin comorbilidades. O sea, gente sana. Como la gripe, para que sea fácil de entender para el público en general, la gripe que nos damos la vacuna anual, ¿no? En el caso de la gripe, con la cepa, prevalente en el hemisferio norte anterior, del ciclo anterior, que es la que va a venir, y en el caso del COVID, no hace falta la aclaración porque las vacunas se actualizan todo el tiempo. La vacunación es, en la Argentina es con o sin turno. Si vas con turno mejor. En Uruguay lo que tienen que averiguar es en cada centro, porque no se vacuna todos los días, ni en todos los horarios, digamos. Entonces averiguar cerca del lugar donde uno vive, en qué horarios y en qué días y horas se vacuna. Y simplemente, hoy por hoy, como no hay una demanda muy importante, sigue siendo con presentación espontánea, digamos. Bien. Pero el resumen es que hay que estar atento con el COVID. No tener miedo, estar atento, nada más. Roberto, interesante tu aporte como siempre. Nos reencontramos la semana próxima. Dale. Un Gracias. Fuerte abrazo, Jorge. Buena jornada. Que estés bien. Chau. Frecuencia abierta.